Griselda Blanco, nombre que resuena en el hampa del narcotráfico, trae consigo una historia rodeada de misterio. Nacida en la pobreza, se convirtió en una de las figuras más temidas de la historia criminal. Para comprender el impacto que tuvo esta mujer, es necesario profundizar en el enigma que rodeó su vida. Griselda no era solo una delincuente común, ella era madrina, una leyenda que usó su poder para reinar sobre un imperio de la droga que traspasó fronteras. En el centro de su viaje hay una historia de ambición, violencia y control. Fue una mujer que no solo rompió barreras, sino que también estableció su propio dominio en un mundo dominado por los hombres. Sus métodos fueron crueles pero efectivos, y sus decisiones moldearon el futuro del tráfico internacional de drogas. ¿Qué llevó a una mujer, procedente de la pobreza absoluta, a construir un imperio tan colosal? No fue solo su audacia, sino también su profundo conocimiento de las debilidades humanas y su capacidad para manipularlas en su beneficio. Hay, en la trayectoria de Griselda, una curiosidad por la historia que aún intriga a los estudiosos y que exploraremos a lo largo de este vídeo. Griselda Blanco es, para muchos, una figura casi mítica. Su vida es un verdadero enigma de la historia, marcada por misterios que siguen fascinando. Usó la violencia y el miedo para llegar a la cima, pero su astucia fue lo que realmente la mantuvo en el poder. Es esta mezcla de brutalidad e inteligencia la que transformó a Griselda en un ícono del inframundo. Una mujer que gobernó con mano de hierro en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Y esta no es solo una historia sobre el narcotráfico, es una reflexión sobre cómo el poder puede corromper y destruir. Esta leyenda, sin embargo, está lejos de ser una narración aislada. A medida que nos adentramos en la vida de Griselda, también destapamos los misterios del propio narcotráfico, como un sistema estructurado y complejo, donde cada decisión desemboca en una reacción violenta. Y eso nos lleva al siguiente paso de este viaje, donde descubrimos cómo los orígenes humildes de Griselda la empujaron hacia el crimen, dando forma a la mujer que llegaría a ser llamada la Madrina. Griselda Blanco nació en un ambiente donde la supervivencia era una lucha diaria. Criada en las favelas de Colombia, su infancia estuvo marcada por el hambre, la violencia y una búsqueda constante de formas de sobrevivir. Desde temprana edad se vio inmersa en un escenario de miseria, donde el crimen no era una elección, sino una necesidad. Esta brutal realidad moldeó su personalidad de manera irreversible, forjando en ella una mente fría y calculadora, siempre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para escapar de la pobreza. Y así inició su viaje hacia el inframundo criminal, un camino que pocos recorren y menos aún sobreviven. Cuando era niña, Griselda estuvo expuesta al crimen en su forma más cruda. El robo y la extorsión eran comunes en el barrio donde vivía, y pronto aprendió que la única manera de salir adelante en la vida era a través de acciones ilícitas. En este ambiente hostil prevalecía la ley del más fuerte, y Griselda rápidamente se dio cuenta de que la violencia era un lenguaje universal. Sus primeras incursiones en el mundo del crimen fueron los pequeños hurtos y el contrabando, pero, como ya lo había marcado el destino, este fue solo el comienzo de su larga y oscura carrera en el narcotráfico. Esa niña, que creció en el caos, llevaba dentro de sí la chispa de una mujer que desafiaría al mundo. No le llevó mucho tiempo entender cómo funcionaba el poder. Con cada acto delictivo que realizaba, Griselda aumentaba su reputación en las calles. Y con eso, su ambición también creció. Sabía que si quería escapar de este ciclo de miseria, tendría que ir más allá de los delitos menores. Lo que la diferenciaba de otros criminales no era solo su disposición a la violencia, sino su capacidad para leer las debilidades de quienes la rodeaban. Y así, paso a paso, se fue involucrando en redes criminales más grandes y complejas, subiendo la escalera del hampa. Los humildes orígenes de Griselda Blanco
son la base de todo el misterio de la historia que exploraremos. ¿Cómo pudo una joven, nacida en uno de los lugares más peligrosos del mundo, convertirse en una de las figuras más influyentes del narcotráfico mundial? Esta es una de las grandes curiosidades de la historia, que aún hoy fascina. Pero para entender esto, necesitamos explorar más profundamente los momentos que transformaron a Griselda de una simple criminal callejera a una de las mujeres más poderosas del inframundo. Y es exactamente este próximo paso el que seguiremos, cuando tenga su primer contacto directo con el narcotráfico. El destino de Griselda Blanco comenzó a cambiar definitivamente cuando entró en contacto con el narcotráfico. No fue un cambio inmediato, sino gradual, como una sombra que se acerca, desapercibida. Griselda, ya involucrada en delitos menores, vio el narcotráfico como una oportunidad mucho mayor. En ese momento, Colombia ya era una tierra fértil para el cultivo de coca, y los grandes cárteles apenas comenzaban a surgir. La joven, impulsada por la ambición y la necesidad de salir de la pobreza, pronto se asoció con los hombres que controlaban el mercado de la cocaína. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Ella no entró sola en este mundo. Sus conexiones con el AMPA le dieron acceso a las poderosas figuras que estaban construyendo el imperio de la cocaína. Estar cerca de estas personas le permitió comprender cómo funcionaba el juego, y Griselda aprendió rápidamente. Entendió que el narcotráfico no era solo un negocio, era una guerra, donde ganar significaba controlar el territorio y eliminar a los competidores. Con el tiempo, consolidó sus alianzas y su influencia fue creciendo. Este fue el inicio de su ascenso en el narcotráfico, donde comenzó a formarse el misterio de la historia de cómo una mujer podía dominar este mundo. La cocaína se convirtió en la moneda de cambio de Griselda, y ella supo, desde el principio, cómo manipular el mercado. Sus estrategias no solo fueron brutales, eran inteligentes. Sabía que el poder no se consigue solo a través de la fuerza, sino también a través de la capacidad de crear y destruir alianzas en el momento adecuado. Griselda empezó a controlar pequeños flujos de droga, pero siempre con la visión de ampliar su dominio. Tenía la apariencia de alguien que sabía a dónde quería ir, y su participación en la trata creció, casi como una fuerza inevitable. Este primer contacto con el narcotráfico fue lo que marcó el resto de su vida. Con su entrada definitiva al narcotráfico, Griselda estuvo a punto de emprender un camino sin retorno. Las conexiones que hizo durante este periodo fueron fundamentales para que se convirtiera en la leyenda que conocemos hoy. Pero para consolidar su poder, necesitaría hacer algo aún más audaz: entrar en el corazón del crimen organizado, una decisión que estaría marcada por una elección personal. Su matrimonio con Carlos Trujillo, el hombre que sería a la vez su compañero de amor y en la vida. Esta unión cambiaría por completo la historia de Griselda y la impulsaría a alturas aún mayores en el mundo del narcotráfico. El matrimonio de Griselda Blanco con Carlos Trujillo no fue solo una unión de amor, sino también una alianza estratégica en el mundo del crimen. Trujillo, un contrabandista ya bien establecido, vio en Griselda un socio que podría aumentar su imperio de actividades ilícitas. Se convirtieron en un dúo despiadado que utilizaba el matrimonio no solo como base familiar, sino también como una forma de consolidar el poder en el tráfico de drogas. El amor entre ambos era real, pero había algo más profundo que los unía: la ambición desmedida y el deseo de controlar el inframundo. Esta combinación explosiva fue lo que impulsó tanto su relación personal como el éxito de sus crímenes. Juntos, Griselda y Carlos comenzaron a expandir su negocio. Mientras él operaba como el cerebro de las operaciones de contrabando, Griselda aportaba su frialdad y brutalidad a la escena. Sabía cómo infundir respeto y miedo, y pronto se convirtió en algo más que la esposa de un criminal. Se convirtió en la pieza clave en la ejecución de las operaciones. Junto a Trujillo, aprendió cómo funcionaba el narcotráfico a mayor escala
y cómo utilizar la violencia para que el negocio siguiera creciendo. Esta asociación, sin embargo, no estaba destinada a durar para siempre. Como ocurre en muchas historias de poder, el amor y el crimen terminaron mezclándose de maneras destructivas. La relación comenzó a deteriorarse a medida que Griselda ganaba más protagonismo. Carlos, que inicialmente vio a Griselda como una aliada, comenzó a darse cuenta de que ella se estaba convirtiendo en una amenaza para su propio control. Las peleas dentro de la casa se volvieron frecuentes y el crimen no solo alimentó la relación, sino que también erosionó la confianza entre ambos. Trujillo, por muy poderoso que fuera, no pudo hacer frente al crecimiento incontrolable de Griselda en el mundo del crimen. Esta tensión, acumulada a lo largo de los años, desembocó en un desenlace violento, y Griselda, que ya había aprendido a ser despiadada, no dudó en eliminar al hombre que un día fue su compañero de vida y de crímenes. La muerte de Carlos Trujillo marcó un punto de inflexión en la vida de Griselda. Liberada de cualquier atadura, ahora estaba lista para tomar todas las riendas de su imperio y expandirlo aún más. La mujer que alguna vez dependió de alianzas masculinas para cometer delitos, ahora estaba preparada para establecerse como la verdadera líder. A partir de ese momento, Griselda nunca miraría atrás, y su entrada definitiva en el mundo del narcotráfico se consolidaría con un acto que la haría temida para siempre: su primer asesinato. Un hecho que cambió la historia de la trata para siempre. El primer asesinato cometido por Griselda Blanco fue el punto de no retorno en su trayectoria criminal. Aunque ya estaba involucrada en actividades ilícitas y familiarizada con la violencia, quitarse la vida con sus propias manos fue el momento en el que se solidificó como una verdadera líder del narcotráfico. Este evento no fue solo una cuestión de supervivencia, sino una declaración de poder. Sabía que, en ese mundo, la violencia era el único lenguaje respetado, y su primer asesinato fue una clara señal de que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar su ascenso en el inframundo. A partir de ese momento, el nombre de Griselda Blanco quedó asociado al miedo. El objetivo de este primer crimen no fue una elección aleatoria. Griselda había sido traicionada por un socio comercial, y para mantener intacta su reputación no le quedaba otra opción que eliminar la amenaza. El acto en sí fue brutal, reflejando la frialdad que Griselda llevaba consigo. La lección fue clara para todos los que lo rodeaban. Traicionar a Griselda Blanco significaba una sentencia de muerte. Este asesinato consolidó su posición dentro del cartel, no solo como una jugadora importante, sino como una líder despiadada que sabía muy bien cómo jugar el juego del poder. A partir de ese momento, su reputación siguió creciendo. El impacto de este asesinato repercutió en toda la red de narcotráfico. Los rumores sobre la violencia de Griselda se difundieron rápidamente, y pronto ella se hizo conocida por su frialdad y crueldad. Esta violencia, sin embargo, no fue incontrolada. Sabía cuándo y cómo usarlo para garantizar que se respetara su autoridad. La historia de su primer asesinato se convirtió en una leyenda dentro de los círculos criminales, y Griselda se volvió temida por todos los que se atrevían a cruzarse en su camino. Este fue el momento en el que dejó de ser una simple criminal y se convirtió en una figura central del narcotráfico mundial. El primer asesinato fue un hito importante, pero fue solo el comienzo de una serie de hechos que definirían la carrera de Griselda en el narcotráfico. A partir de ese momento, su ascenso fue meteórico y pronto Estados Unidos se convertiría en el siguiente gran campo de batalla de su vida criminal. Era hora de expandir su negocio y llevar su imperio al escenario internacional. Y es precisamente para este nuevo desafío que Griselda se preparó al cruzar fronteras hacia la tierra de las oportunidades, Estados Unidos. Cuando Griselda Blanco decidió mudarse a Estados Unidos, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miami, en los años 1970,
era un terreno fértil para el narcotráfico. La ciudad, con sus hermosas playas y su glamour, escondía un submundo que estuvo a punto de explotar con la llegada del narcotráfico a gran escala. Griselda vio en esta ciudad una oportunidad de oro para expandir su negocio. El tráfico de cocaína iba en aumento, y Miami, por su proximidad a América Latina, sería el punto de entrada perfecto para inundar Estados Unidos con la droga. Griselda estaba dispuesta a convertir la ciudad en su nuevo campo de batalla. Su llegada a Miami trajo consigo una nueva ola de violencia y poder. Griselda rápidamente estableció sus operaciones, creando una red de distribución de cocaína que se extendió por toda la ciudad. No estaba sola en este esfuerzo, pero su conocimiento de cómo manipular el mercado la puso en ventaja sobre sus competidores. Griselda llevó la brutalidad y el control del narcotráfico colombiano a las calles de Miami, y en poco tiempo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la escena criminal local. El misterio de la historia de cómo una mujer tan feroz pudo controlar un imperio de tal magnitud comenzó a revelarse. Miami, que hasta entonces era conocida por su vibrante cultura y vida nocturna, ahora se convirtió en sinónimo de violencia y sangre. A Griselda no le importaba ensuciarse las manos para asegurarse de que su cocaína dominara el mercado estadounidense. La ciudad se estaba convirtiendo en un campo de batalla entre los cárteles, y la policía local no estaba preparada para hacer frente a la magnitud de esta nueva amenaza. Griselda sabía que controlar el narcotráfico no se trataba solo de tener la mejor mercancía, sino también de controlar el miedo en las calles, y en eso ella era una experta. Miami se volvió cada vez más caótica y el nombre de Griselda Blanco se extendió como una sombra sobre la ciudad. El traslado a Estados Unidos marcó el inicio de una nueva etapa para Griselda. Ahora, el juego era más grande, había más en juego, y el control de Miami era solo el comienzo. Griselda había establecido una base sólida, pero para consolidar definitivamente su poder, necesitaba controlar no solo las calles, sino el propio mercado de la droga en Estados Unidos. El siguiente paso en este viaje fue la creación de lo que se conocería como el Cartel de Miami, donde Griselda sería coronada como la reina de la cocaína. Con el control sobre el narcotráfico en Miami cada vez más consolidado, Griselda Blanco se convirtió en la líder indiscutible de lo que se conoció como la Cartel de Miami. Su operación era una auténtica máquina de hacer dinero, impulsada por el constante flujo de cocaína que entraba a Estados Unidos. Griselda se ganó el título de reina de la cocaína, y no en vano. Sus rutas de tráfico estaban meticulosamente planificadas y su poder sobre la ciudad parecía inquebrantable. Ella era más que una figura temida. Era una estratega despiadada que sabía cómo maniobrar sus asuntos para evitar ser detectada por las autoridades y al mismo tiempo eliminaba a cualquiera que se atreviera a desafiarla. En los años 70 y 80, Miami se convirtió en el epicentro de la guerra contra las drogas, y en el centro de ese huracán estaba Griselda. Su cartel dominaba el mercado, y su cocaína era transportada en cantidades colosales a varias ciudades de Estados Unidos. Era como si toda la ciudad estuviera gobernada por sus manos invisibles, que controlaban el flujo de drogas y dictaban las reglas del juego. Con cada transacción exitosa, el imperio de Griselda se hacía más fuerte y su fortuna más incalculable. Pero esta expansión tuvo un costo. La violencia en las calles de Miami explotó, con ejecuciones y ajustes de cuentas a plena luz del día. Griselda sabía que para mantener su dominio tenía que ser despiadada. No dudó en ordenar ejecuciones contra rivales o incluso antiguos aliados que pudieran representar una amenaza para su imperio. Fue así como, en poco tiempo, el Cartel de Miami se ganó la reputación de ser una organización letal. La mujer que lideró esta operación era temida no solo por su brutalidad, sino por su inteligencia estratégica que la ponía siempre un paso por delante de sus enemigos.
Griselda convirtió a Miami en una zona de guerra, pero para ella era solo el precio necesario por el control absoluto. Sin embargo, el éxito siempre atrae enemigos poderosos. La creciente violencia atrajo cada vez más la atención de autoridades y rivales dispuestos a sacar a Griselda de la cima. Miami se había convertido en un verdadero campo de batalla, donde la guerra por el control del narcotráfico se intensificaba cada día. Y es en este escenario de caos donde emerge el siguiente capítulo de la historia de Griselda: la guerra contra las drogas en Miami, donde la ciudad se convertiría en el escenario de un conflicto sangriento e interminable. La guerra contra las drogas de Miami fue un periodo de puro caos y violencia, donde la ciudad se convirtió en el epicentro de una sangrienta batalla entre cárteles, y Griselda Blanco estuvo en el centro de ese huracán. En la década de 1980, el tráfico de cocaína convirtió a Miami en un campo de guerra urbano, con ejecuciones diarias y una población aterrorizada por la brutalidad de las pandillas. Para Griselda, esta guerra no fue un obstáculo, sino una oportunidad para consolidar aún más su imperio. Sabía que controlar el mercado de las drogas dependía de quien tuviera más fuerza, y fuerza, para ella, significaba eliminar cualquier amenaza que se cruzara en su camino. Las calles de Miami estaban dominadas por el miedo. Los asesinatos a instancias de Griselda tuvieron lugar a plena luz del día, mientras cárteles rivales luchaban por el control del lucrativo mercado de la cocaína. Griselda, que ya era conocida por su crueldad, llevó su crueldad a nuevas alturas y ordenó ejecuciones brutales que reforzaron su posición como la mujer más temida de la ciudad. La guerra contra las drogas se estaba intensificando y la policía de Miami no estaba preparada para enfrentar el poder de los cárteles. Era una verdadera zona de conflicto, donde la ley parecía inexistente y la cocaína fluía como nunca antes. La violencia que se desarrolló en Miami no fue aleatoria. Griselda coordinó sus operaciones con precisión militar, atacando cuando sus rivales menos lo esperaban y utilizando tácticas que dejaron perplejas a las autoridades. El famoso asesino motociclista, una táctica en la que asesinos en motocicletas ejecutaban a sus objetivos y huían rápidamente, se convirtió en una firma de Griselda, simbolizando la velocidad y eficiencia con la que eliminaba a sus oponentes. Esta brutalidad estratégica consolidó aún más su control sobre la ciudad, convirtiéndola en una leyenda en el inframundo criminal. La guerra contra las drogas transformó Miami, pero también tuvo un profundo impacto en la vida personal de Griselda. Sus hijos crecían en medio de este escenario violento, y pronto ellos también se verían involucrados en las actividades ilícitas de su madre. El legado de Griselda se estaba extendiendo, no solo en las calles, sino también dentro de su propia casa, donde se preparaba a la próxima generación para continuar su imperio. Y así, se preparó el escenario para el siguiente capítulo: cómo Griselda utilizó a su propia familia para fortalecer aún más su control sobre el tráfico de drogas. En el mundo del crimen, Griselda Blanco no solo ha construido un imperio, sino que también ha moldeado a la próxima generación para que tome el control. Sus hijos, desde pequeños, se vieron inmersos en el universo violento y caótico del narcotráfico. Griselda, como líder despiadada, vio en ellos no solo herederos, sino también piezas fundamentales para fortalecer su imperio. Sus hijos crecieron rodeados de la opulencia y el terror que proporcionaba la cocaína. Para Griselda era inevitable que siguieran el camino que ella había tomado y los preparó para ello, como una estratega que entrena a sus soldados para la batalla. Griselda no ocultó el poder que ostentaba, y sus hijos, al ver a su madre comandar el narcotráfico con mano de hierro, rápidamente aprendieron las reglas del juego. No eran solo espectadores de la guerra en las calles de Miami, fueron participantes activos. Griselda utilizó a sus hijos para coordinar operaciones y ejecutar órdenes que fortalecieron al cartel. Esta dinámica familiar, basada en la violencia y la codicia,
creó una atmósfera disfuncional, donde el vínculo de sangre era a la vez protección y condena. El misterio de la historia de cómo esta mujer involucró a sus propios hijos en sus actividades criminales es uno de los aspectos más inquietantes de su legado. Pero como ocurre en muchas historias de poder y crimen, la confianza puede ser un arma de doble filo. La participación de sus hijos en el tráfico de drogas aumentó los riesgos y la tensión dentro del propio imperio de Griselda. Se convirtieron en blanco de rivales y las vidas de la familia Blanco siempre estuvieron en la mira. La historia de Griselda y sus hijos revela la complejidad de un enigma histórico donde la lealtad familiar y la violencia estaban profundamente entrelazadas. Estos jóvenes, que podrían haber seguido un camino diferente, se vieron arrastrados al ciclo de violencia que había creado su madre, sin posibilidad de escapar. La participación de sus hijos en el tráfico de drogas no solo fortaleció el imperio de Griselda, sino que también selló su destino en el hampa. A medida que Griselda amplió su negocio, sus hijos se volvieron aún más importantes para mantener el control. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y un gran peligro. La relación entre Griselda y su descendencia estuvo a punto de estar marcada por decisiones que cambiarían sus vidas para siempre, especialmente cuando Griselda intensificó aún más su control sobre la trata a través del sicariato, una práctica que la haría aún más temida y letal. El control de Griselda Blanco sobre la vida y la muerte era absoluto. Ella no solo dirigía el tráfico de drogas, sino que también dictaba quién viviría y quién moriría. Sus asesinatos por encargo se convirtieron en un sello distintivo de su reinado del narcotráfico, y era conocida por orquestar ejecuciones con precisión fría y calculada. Cada muerte que ordenó no fue solo un acto de violencia, fue una demostración de poder, un mensaje claro para sus enemigos y para quienes se atrevieron a desafiarla. El control de Griselda sobre la muerte la convirtió en una de las figuras más temidas del inframundo, y sus órdenes se cumplían sin cuestionamientos. Griselda utilizó métodos brutales e innovadores para garantizar que sus ejecuciones fueran rápidas y eficientes. Una de las más notorias fue la del asesino en motocicleta, una táctica en la que los asesinos, montados en motocicletas, atacaban a sus objetivos de forma ágil y letal, huyendo rápidamente de la escena del crimen. Este método aterrorizó a la ciudad de Miami y se convirtió en sinónimo del imperio de Griselda. Nadie estaba a salvo de su ira, y sus rivales sabían que cualquier error podía significar una muerte segura. Estos asesinatos no fueron solo ajustes de cuentas, sino parte de una estrategia que mantuvo el control de Griselda sobre el mercado de la droga. Además de su crueldad, Griselda supo utilizar la muerte como herramienta para consolidar alianzas y destruir a sus enemigos. Tenía una capacidad impresionante para manipular a sus subordinados, haciéndolos realizar sus actos más violentos sin dudarlo. El miedo que imponía su presencia era tan grande que pocos se atrevían a desobedecerla. Sus asesinos de confianza fueron recompensados generosamente, pero aquellos que fracasaron fueron eliminados sin piedad. Griselda controlaba la muerte como quien controla una marioneta, moviendo los hilos y dominando magistralmente cada movimiento. Su imperio, en gran parte, se construyó sobre cadáveres, y ese fue un hecho que ella aceptó sin remordimientos. Cada asesinato encargado por Griselda era un paso más hacia el control absoluto. La ciudad de Miami quedó a merced de su violencia, y las calles se desangraron bajo sus órdenes. Pero por muy efectiva que fuera su brutalidad, también atrajo la atención de enemigos y autoridades poderosos. Con cada ejecución, el asedio en torno a Griselda se intensificaba, y la mujer que alguna vez había sido intocable comenzó a darse cuenta de que incluso su reinado podía verse amenazado. Sin embargo, su crueldad no tenía límites, y pronto las tácticas brutales que utilizó se intensificarían aún más
a medida que su imperio enfrentara nuevos desafíos. La crueldad de Griselda Blanco no tuvo límites. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba, parecía llena de una frialdad calculada, donde la violencia era su principal herramienta de control. Ella no solo dirigía un imperio de la droga. Griselda gobernó a través del miedo, imponiendo su voluntad con una brutalidad rara vez vista en el submundo del narcotráfico. Para Griselda la muerte era un recurso, pero la forma en que la utilizaba iba más allá de la necesidad. Sus tácticas brutales se convirtieron en una verdadera firma de su poder, reforzando la reputación de que era una mujer a la que debía temer cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Entre las historias más conocidas sobre su crueldad se encuentra el uso despiadado de la tortura para extraer información o como castigo. Griselda creía que el dolor era una forma eficaz de asegurar la lealtad, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror entre sus subordinados. Con cada acto violento, consolidó aún más su dominio, enviando un mensaje claro a todos: la traición o la incompetencia serían cruelmente castigadas. Este ciclo de violencia generó un clima constante de tensión, donde incluso los aliados más cercanos de Griselda sabían que sus vidas siempre estaban en juego. El misterio de la historia de cómo una mujer pudo ejercer tal crueldad siempre ha sido un enigma fascinante. Griselda era conocida por su letal eficacia, pero lo que hacía aún más temidas sus tácticas era su imprevisibilidad. Podría ser extremadamente generosa con sus asesinos de confianza, pero también eliminarlos sin remordimientos ante el menor signo de debilidad. Esta dinámica impredecible lo hizo aún más aterrador. No había forma de predecir quién caería a continuación, y esta incertidumbre mantuvo a todos bajo control. Miami se convirtió en un escenario de ejecuciones al aire libre, donde el orden se mantenía a base de balas y sangre. La violencia que Griselda impuso a la ciudad fue un reflejo de su incansable ambición y su visión de poder absoluto. Sin embargo, esta excesiva crueldad también tuvo consecuencias. A medida que Griselda avanzaba en su brutalidad, su círculo de enemigos crecía exponencialmente. Sus rivales, tanto en el AMPA como en el gobierno, comenzaron a movilizarse contra ella. La mujer que parecía invencible estaba empezando a atraer una atención peligrosa, incluso de figuras poderosas como Pablo Escobar. La crueldad que la mantuvo en el poder también la hacía vulnerable, y el siguiente paso sería el inicio de una alianza y rivalidad que definiría su destino: el enfrentamiento con Escobar, figura igualmente temida del narcotráfico. La historia del narcotráfico no puede contarse sin mencionar a Pablo Escobar, y el camino de Griselda Blanco se cruzó inevitablemente con el suyo. En un principio existió una alianza de conveniencia entre ellos, impulsada por el interés mutuo de ampliar sus operaciones. Griselda, con su experiencia en tráfico y control de rutas hacia Estados Unidos, encontró en Escobar un socio poderoso que compartía su ambición. Juntos, dirigieron algunas de las operaciones de tráfico de cocaína más lucrativas que el mundo haya visto jamás. Sin embargo, alianzas como esta en el inframundo siempre son frágiles, y pronto la rivalidad entre ambos se volvió inevitable. La relación entre Griselda y Escobar fue una mezcla compleja de respeto y competencia. Ambos compartían una visión estratégica para dominar el mercado mundial de las drogas, pero ninguno estaba dispuesto a ceder el poder. Griselda, siempre decidida a proteger sus intereses, no dudó en desafiar a Escobar cuando sintió amenazada su posición. La ciudad de Medellín, base de Escobar, se convirtió en un campo de batalla velado, donde las tensiones entre los dos líderes del narcotráfico aumentaban cada día. Esta rivalidad marcó el curso de la historia de la trata en América Latina, y el enigma de cómo dos figuras tan poderosas pudieron coexistir durante tanto tiempo sigue siendo fascinante. Si bien la relación con Escobar tuvo altibajos,
Griselda supo jugar el juego del poder. Aprovechó los momentos de cooperación para ampliar sus operaciones, pero siempre estuvo alerta ante el riesgo de traición. Escobar, por otro lado, vio a Griselda como una aliada útil, pero también como una amenaza potencial a su gobierno. El equilibrio de poder fluctuaba constantemente, y el equilibrio entre alianza y rivalidad se mantenía solo por necesidad. Ambos sabían que una guerra abierta sería desastrosa, pero el conflicto entre sus ambiciones era inevitable. Griselda, conocida por su frialdad, siempre estuvo un paso por delante, dispuesta a proteger su imperio. Sin embargo, esta rivalidad también marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Griselda. Había construido un imperio inmenso, pero la sombra de Escobar se hacía cada vez más grande. Lo que alguna vez fue una alianza ventajosa, ahora era una amenaza que debía contenerse. La tensión entre los dos se intensificó, y Griselda supo que necesitaría más que fuerza bruta para seguir expandiendo su imperio. Era hora de llevar su negocio a nivel global, y eso es exactamente lo que veremos a continuación. El apogeo de su imperio y la expansión del tráfico más allá de las fronteras de América Latina. El apogeo de Griselda Blanco en el narcotráfico llegó cuando logró expandir su imperio más allá de las fronteras de América Latina, consolidando su dominio global en el tráfico de cocaína. En ese momento, Griselda ya no era solo una reina de la droga de Miami. Ella controlaba un flujo constante de cocaína que cruzaba continentes. Su imperio se extendía desde los campos de cocaína de Colombia hasta las calles de Estados Unidos y más allá, llegando a Europa y Asia. Su nombre era sinónimo de poder, miedo y riqueza, y su red criminal funcionaba como una máquina bien engrasada. Este fue el pico de su carrera, el momento en que Griselda parecía inquebrantable. El control de Griselda sobre el tráfico mundial de drogas no fue solo una cuestión de violencia e intimidación. Ella era una brillante estratega. Griselda supo utilizar las rutas marítimas y aéreas para asegurar que la cocaína llegara a su destino, evitando a las autoridades y manteniendo eficiente la operación. Creó un sistema de distribución complejo, utilizando diferentes países como puntos de apoyo, lo que dificultó que las fuerzas de seguridad rastrearan sus movimientos. Esta expansión global ha traído no solo más riqueza, sino también más riesgo. El enigma de la historia de cómo una mujer logró construir un imperio tan vasto, todavía hoy, sorprende a muchos estudiosos. Durante el apogeo de su imperio, Griselda acumuló una fortuna incalculable. Controlaba millones de dólares en transacciones diarias y el flujo de cocaína parecía interminable. Con cada nuevo territorio conquistado, se consolidó como una de las figuras más poderosas del mundo del narcotráfico. Su imperio era global, y sus operaciones se convirtieron en una referencia para otros cárteles que surgirían más tarde. Griselda había dado forma al futuro del narcotráfico internacional y, al hacerlo, también se había transformado en una leyenda. Pero, como todo en el mundo del crimen, el éxito traía consigo peligros que no podía ignorar. Por impresionante que fuera su expansión global, Griselda sabía que el poder también creaba enemigos, y mantener su imperio sería incluso más difícil que construirlo. El asedio de las autoridades internacionales comenzó a intensificarse, y el nombre de Griselda Blanco estuvo cada vez más en la mira de las fuerzas policiales de varios países. El imperio global que construyó se vería desafiado por enemigos dentro y fuera de su propia organización, y comenzarían a surgir traiciones. La gran pregunta ahora era, ¿cómo afrontaría Griselda, la mujer que conquistó el mundo del narcotráfico, las crecientes presiones que se avecinaban? Y así, comenzamos a ver el costo de este poder absoluto, no solo en términos de amenazas externas, sino también en el estilo de vida extravagante que llevó para mantener las apariencias. Griselda Blanco, durante el apogeo de su imperio, disfrutó de un estilo de vida que pocos podían imaginar.
La fortuna que acumuló gracias al tráfico de cocaína le permitió vivir en un lujo inaccesible para la mayoría, rodeada de mansiones, coches lujosos y fiestas exuberantes. Su extravagancia no fue solo una muestra de riqueza, sino también una forma de reafirmar su poder. Usó el dinero para protegerse contra enemigos y autoridades corruptas, manteniendo una red de protección que la hacía aparentemente intocable. Sin embargo, detrás de este brillo, había un alto precio que pagar por esta vida opulenta. La forma en que Griselda gastó su fortuna reflejó su personalidad. Era conocida por coleccionar joyas y antigüedades raras, y por organizar fiestas extravagantes que reunían a figuras sociales y criminales de alto rango. Sin embargo, este alarde también era una forma de mantener cerca a sus aliados y garantizar que su imperio siguiera funcionando sin problemas. La riqueza de Griselda no era solo para ella. Usó este dinero para asegurar lealtades y fortalecer su gobierno. Sin embargo, este estilo de vida también atrajo atención no deseada, convirtiéndola en un objetivo aún mayor para las autoridades y sus rivales. El lujo en el que vivía no enmascaraba los constantes peligros que la rodeaban. Griselda, consciente de que la riqueza atraía enemigos, estaba paranoica respecto de su seguridad. Siempre estuvo rodeada de guardaespaldas y tomó extremas precauciones para asegurarse de que sus enemigos no pudieran alcanzarla. Sin embargo, aún con todas estas medidas, el estilo de vida que eligió la puso en el centro de atención. El misterio de cómo alguien que vivió de manera tan visible logró mantenerse por tanto tiempo por delante de las autoridades es uno de los grandes enigmas del narcotráfico. Para Griselda, la riqueza era a la vez una bendición y una maldición. El precio de tanto poder y extravagancia empezó a pasar factura. Su fortuna permitía lujos inimaginables, pero también atraía miradas cada vez más atentas de sus enemigos y autoridades. La caída de Griselda Blanco, como suele sucederle a quienes viven en la cima, se acercaba. Su imperio, que parecía inquebrantable, empezó a dar signos de fragilidad. La traición lo rodeaba y las autoridades comenzaban a apretar más el control. El estilo de vida que había construido no sería suficiente para protegerla de lo que estaba por venir: el asedio de la justicia y el paulatino declive de su reinado. El imperio de Griselda Blanco, que durante tanto tiempo pareció inquebrantable, comenzó a mostrar signos de declive a medida que las autoridades intensificaron sus esfuerzos por derrocarla. Griselda sabía que su estilo de vida extravagante y la violencia implacable que promovía habían atraído la atención de las agencias de seguridad, pero creía que con sus recursos y su red de aliados podría mantener el control. Sin embargo, el asedio de la justicia fue implacable. La DEA, Administración Antidrogas de Estados Unidos, y otras autoridades internacionales comenzaron a centrarse en sus negocios y conexiones, intentando cortar sus rutas de tráfico y debilitar su organización. El inicio de la decadencia estuvo marcado por una serie de traiciones internas. La confianza que Griselda depositaba en sus aliados y subordinados comenzó a desmoronarse cuando algunos de ellos decidieron cooperar con las autoridades, a cambio de sentencias más leves. La presión sobre su imperio iba en aumento y su red de protección comenzaba a romperse. Griselda, que había reinado durante tanto tiempo a través del miedo y la fuerza, ahora se encontraba rodeada de enemigos tanto fuera como dentro de su organización. El misterio de la historia de cómo alguien tan poderoso pudo ser derrocado revela la fragilidad de cualquier imperio basado en la violencia y el terror. La caída gradual de Griselda también se vio acelerada por el cambio de estrategias de las autoridades. Comenzaron a atacar sus rutas de suministro y distribución, socavando su capacidad de mantener el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Si bien las investigaciones anteriormente se centraban en los traficantes de drogas callejeros, ahora la atención se centraba directamente en los líderes de los cárteles.
Griselda se convirtió en el objetivo número 1. A medida que el asedio se hizo más intenso, su negocio comenzó a resentirse, y la fortuna que había acumulado con tanto esfuerzo comenzó a esfumarse. El poder que alguna vez pareció infinito, ahora estaba siendo erosionado lentamente por las manos de la justicia. A medida que su organización se debilitaba, Griselda se dio cuenta de que el control que había ejercido sobre el narcotráfico se estaba escapando. El asedio de la justicia se estaba cerrando y ella ya no contaba con los mismos recursos ni aliados que antes. Griselda, que siempre supo jugar el juego del poder, estaba a punto de afrontar una de sus mayores batallas: escapar del alcance de la ley. El siguiente paso sería su primera gran caída, el momento en que la mujer que reinaba sobre el tráfico de cocaína finalmente sería capturada y encarcelada, y este arresto marcaría el principio del fin de su imperio. La primera caída de Griselda Blanco fue un hecho que marcó una nueva etapa en su carrera en el narcotráfico. Después de años de fuga y control absoluto sobre el tráfico de cocaína, finalmente fue capturada por las autoridades estadounidenses. El cerco que se había ido formando a su alrededor se había cerrado, y Griselda fue arrestada en 1985, en un operativo dirigido por la DEA. Este momento, que muchos pensaron que era el final de su historia, fue, en realidad, solo el comienzo de una nueva etapa para la reina de la cocaína. Incluso tras las rejas, Griselda seguiría ejerciendo influencia sobre el narcotráfico. El juicio de Griselda tuvo amplia cobertura mediática y ella se convirtió en un símbolo del poder desmesurado que podía generar el narcotráfico. Los cargos contra ella eran numerosos: tráfico de cocaína, blanqueo de capitales y participación directa en decenas de asesinatos. Sin embargo, su postura fría y calculadora durante el juicio demostró que Griselda no era una criminal común y corriente. Estaba preparada para enfrentar el sistema judicial con la misma frialdad con la que había dirigido sus operaciones. A pesar de las pruebas en su contra, la complejidad de su red de aliados y la falta de testigos dispuestos a incriminarla directamente, hicieron que el proceso fuera más difícil de lo que las autoridades esperaban. Dentro de la prisión, Griselda siguió manteniendo su influencia. Ella comandaba sus operaciones desde el interior de su celda, utilizando su vasta red de contactos y el respeto que todavía tenía en el mundo del narcotráfico. Aunque fue detenida físicamente, su imperio siguió funcionando. Griselda supo, desde el principio, utilizar la prisión a su favor, transformándola en una especie de base de operaciones. Mantuvo su lealtad a través del miedo, y aquellos que se atrevieron a traicionarla finalmente fueron eliminados, incluso si la orden procedía de detrás de las rejas. Esta capacidad de permanecer al mando, incluso estando encarcelada, fue lo que la diferenciaba de otros líderes narcotraficantes. El arresto, sin embargo, también marcó el comienzo de una serie de nuevos desafíos para Griselda. Su ausencia de las calles abrió espacio para que rivales intentaran ocupar su lugar, y la fragilidad de su imperio comenzó a hacerse evidente. Aún así, ella no estaba lista para darse por vencida. Incluso con su poder amenazado, Griselda planeó una manera de escapar, o al menos continuar expandiendo su imperio mientras esperaba su destino en prisión. Pero los desafíos que enfrentaría dentro de las rejas serían incluso mayores que los que había enfrentado en las calles, y su violencia seguiría presente, incluso dentro de los muros del sistema penitenciario. Este sería el comienzo de una nueva etapa de su vida criminal, donde la violencia no conocería barreras. Incluso en prisión, Griselda Blanco mantuvo un control absoluto sobre su red criminal, y la violencia siguió siendo una de sus principales herramientas de poder. Dentro de la prisión, se adaptó rápidamente al nuevo entorno, estableciendo alianzas y haciendo que su autoridad fuera respetada, tanto entre los reclusos como en el mundo de la droga. Griselda era una figura temida, e incluso tras las rejas, la crueldad que la caracterizaba
permaneció intacta. La prisión no fue para ella un límite, sino un nuevo campo de batalla, donde su influencia siguió expandiéndose. Logró mantener activa su red de asesinatos, incluso desde el interior de su celda, ordenando ejecuciones contra traidores y rivales que se atrevían a desafiarla. Su capacidad para manipular el miedo y la lealtad se extendió más allá de los muros de la prisión. A través de intermediarios, Griselda controló sus operaciones de tráfico de cocaína y coordinó ataques contra quienes amenazaban su posición. La historia de Griselda dentro de prisión revela a una líder que nunca perdió el control de su imperio, utilizando la violencia como forma de asegurar su supervivencia en el despiadado mundo del narcotráfico. Pero su vida en prisión no se trataba solo de mantener el poder. También sabía que necesitaba protegerse. Los conflictos entre pandillas y facciones dentro del sistema penitenciario eran constantes, y Griselda usaba su inteligencia para enfrentar a unas contra otras, asegurándose siempre de estar del lado ganador. Este enigma de la historia, cómo una mujer logró mantener su autoridad incluso en prisión, es uno de los aspectos más fascinantes de su trayectoria. Griselda utilizó la violencia estratégicamente, y su reputación de crueldad se mantuvo viva, aterrorizando tanto a los reclusos como a los de afuera. Sin embargo, esta fase de su vida también mostró los límites de su poder. El asedio de las autoridades se intensificaba cada vez más, y el control que mantenía Griselda comenzó a resquebrajarse. Aún así, Madrina no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Comenzaron a surgir conspiraciones dentro y fuera de la prisión, mientras Griselda planeaba nuevas medidas para escapar y recuperar el control total de sus operaciones. Este momento marca la transición a una fase de incertidumbre y estrategias cada vez más arriesgadas, donde Griselda intentaría liberarse de las rejas que la mantenían atrapada, sin dejar de controlar su imperio a distancia. Incluso dentro de prisión, Griselda Blanco nunca dejó de planear formas de escapar y recuperar todo su poder. Las conspiraciones para escapar se convirtieron en parte de su rutina y movilizó sus recursos para encontrar lagunas en el sistema. Griselda creía que, con el tiempo y los contactos adecuados, podría alcanzar la libertad y volver a comandar personalmente sus operaciones. Sus intentos de fuga revelaron la determinación de una mujer que nunca aceptó ser controlada, y su imperio, aunque debilitado, siguió funcionando, demostrando que Madrina todavía tenía cartas que jugar. Estas conspiraciones involucraron tanto sobornos como amenazas. Griselda supo manipular a quienes la rodeaban, ya sea mediante promesas de riqueza o una muerte rápida y violenta para quienes la traicionaran. Usó sus conexiones y su riqueza en el inframundo para orquestar planes audaces. Uno de los más sonados fue el intento de fuga que implicó la cooptación de personal penitenciario, así como de asociados fuera de las rejas. Esta fuga no se materializó, pero mostró al mundo que Griselda todavía era un jugador activo en el juego de poder. Su imperio de la cocaína continuó, a pesar de que estaba aislada detrás de los muros de una celda. El misterio de cómo Griselda logró mantener el control de su imperio, a pesar de estar encarcelada, sigue intrigando a muchos hasta el día de hoy. Su red de contactos era tan amplia y su reputación tan aterradora que podía coordinar asesinatos y operaciones de tráfico directamente desde prisión. El imperio que construyó era más grande que ella misma, y eso la convirtió en una de las figuras más influyentes del narcotráfico, incluso fuera de las calles. Para Griselda, la prisión fue solo un obstáculo temporal. Creía que llegaría la libertad, y con ella la posibilidad de recuperar su trono en el narcotráfico. Sin embargo, cada complot fallido y cada intento fallido de fuga dejaron a Griselda más vulnerable. Las autoridades estaban cada vez más atentas a sus movimientos y su red de aliados fuera de la prisión comenzó a desmoronarse con el tiempo. Aún así, Madrina no estaba dispuesta a ceder.
El imperio que había construido con sangre y miedo seguía en pie, pero las presiones internas y externas estaban aumentando. Y cuando finalmente llegara la libertad, Griselda se enfrentaría a un mundo de trata que había cambiado drásticamente. Su liberación marcaría el comienzo de una nueva fase de incertidumbre y desafíos. Cuando Griselda Blanco salió de prisión después de cumplir su condena, muchos esperaban que la leyenda de la reina de la cocaína finalmente diera un giro. Sin embargo, Griselda aún llevaba consigo la ambición y el deseo de recuperar su lugar en el narcotráfico. Su liberación, en muchos sentidos, marcó el regreso de una de las figuras más temidas y enigmáticas del inframundo. Para Griselda, esta nueva etapa era una oportunidad para reconstruir su imperio, y estaba dispuesta a afrontar cualquier desafío para recuperar el poder que alguna vez tuvo. El mundo del narcotráfico, sin embargo, había cambiado drásticamente durante el tiempo que Griselda estuvo presa. Los viejos aliados se habían dispersado y nuevos líderes tomaron el control del mercado. Pero Griselda, con su experiencia y sagacidad, supo adaptarse a las nuevas reglas del juego. Su regreso fue discreto, pero pronto quedó claro que todavía contaba con una poderosa red de contactos, capaz de reavivar viejas alianzas. El misterio de la historia de cómo Griselda planeaba regresar a la cima del narcotráfico, incluso en un escenario tan diferente, fascinó tanto a enemigos como a autoridades. Sin embargo, los desafíos que Griselda enfrentaría en esta nueva etapa de su vida eran enormes. El mercado se había vuelto aún más violento e impredecible, con facciones y cárteles compitiendo por el control de las rutas de tráfico. Sabía que no sería fácil retomar su imperio, pero también sabía que, para sobrevivir en este nuevo escenario, tendría que ser más despiadada que nunca. El regreso de Griselda al mundo del crimen trajo consigo un aire de incertidumbre. Todavía era una figura temida, pero el mundo tal como ella lo conocía había cambiado, y nuevos enemigos acechaban, listos para desafiar su poder. Griselda Blanco, la mujer que dominó el narcotráfico durante tanto tiempo, ahora enfrentaba la dura realidad de un imperio en ruinas y un mercado que ya no era el mismo. Aún así, su ambición y su instinto de supervivencia se mantuvieron intactos, pero este regreso al juego no estaría exento de peligros. Los nuevos desafíos que enfrentaría serían mucho mayores que los que había superado en el pasado. La siguiente etapa de su vida, marcada por el exilio y la supervivencia, pondría a prueba su capacidad de adaptarse a un mundo que, aunque conocía bien, ahora era más letal que nunca. Después de su liberación, Griselda Blanco se vio obligada a vivir en el exilio, alejada del poder absoluto que alguna vez ejerció. Regresó a Colombia, su tierra natal, pero el escenario que encontró fue muy diferente al que había dejado. La mujer que ya había controlado un imperio de la droga se encontraba ahora en una situación mucho más discreta, viviendo lejos de los focos y de las operaciones que alguna vez había dominado. Para Griselda, este exilio fue una forma de escapar de la mira de las autoridades y sus enemigos, pero también simbolizaba una vida de incertidumbre, donde la sombra de su pasado aún se cernía sobre ella. La vida en el exilio no fue fácil para Griselda. Estaba acostumbrada a tener un control absoluto sobre sus asuntos, pero ahora, lejos del centro de operaciones, dependía de viejos contactos y de la lealtad que había construido a lo largo de los años. El misterio de la historia de cómo Griselda, figura tan temida, logró sobrevivir en un escenario tan diferente, intrigó a muchos. Vivió en constante alerta, siempre consciente de la posibilidad de ser atacada por enemigos o ser capturada nuevamente por las autoridades. La mujer que alguna vez había impuesto el terror en Miami era ahora una figura casi invisible, que intentaba sobrevivir en un mundo que ya no reconocía. A pesar de vivir en el exilio, Griselda no quedó completamente fuera del juego. Su nombre todavía tenía peso en el inframundo, y sabía que podía contar con algunos de sus aliados más antiguos para mantener cierta influencia. Sin embargo,
la edad y las circunstancias la obligaron a adoptar una postura más cautelosa. La mujer que alguna vez dictó las reglas del narcotráfico ahora tuvo que conformarse con sobrevivir, y el lujo extravagante de sus años dorados ya no era parte de su realidad. La historia de Griselda durante este periodo refleja el declive de una figura legendaria que, incluso en el exilio, todavía llevaba consigo el oscuro legado de su imperio. El exilio de Griselda marcó el principio del fin de su historia. La mujer que durante tanto tiempo dominó el mundo del narcotráfico vivía ahora al margen, lejos de sus antiguos rivales y de la gloria que alguna vez tuvo. Sin embargo, incluso en el exilio, sabía que su pasado seguiría atormentándola. Y fue exactamente este pasado el que finalmente la alcanzaría, culminando con su brutal muerte, poniendo fin de una vez por todas al ciclo de violencia que ella misma había creado. La siguiente etapa de esta historia nos lleva al final de una era, con el asesinato de Griselda Blanco, la mujer que alguna vez fue llamada La Madrina. En 2012, la vida de Griselda Blanco llegó a su fin de forma trágica e irónica, marcada por un asesinato que reflejaba exactamente el tipo de violencia que había promovido a lo largo de su carrera en el narcotráfico. A la edad de 69 años, Griselda fue asesinada en Medellín, Colombia, por dos hombres en motocicleta, una táctica que ella misma había popularizado en sus días de gloria, conocida como la motociclista asesina. La mujer que había sembrado el terror en Miami y en el mundo del narcotráfico, ahora sucumbió al mismo destino que había reservado para tantos de sus enemigos. El ciclo de violencia finalmente se había cerrado. La muerte de Griselda conmocionó al mundo criminal, pero también fue vista como un resultado inevitable para alguien que había pasado su vida desafiando a la muerte. El misterio de la historia de cómo una figura tan poderosa logró sobrevivir durante tanto tiempo, solo para ser eliminado de una manera tan sencilla, todavía intriga a muchos. Griselda, la madrina del narcotráfico, había construido un imperio a base de sangre y miedo, y su asesinato simbolizaba el fin de una era marcada por la violencia desenfrenada. Para muchos, su muerte no solo fue el cierre de su historia personal, sino también el final de un capítulo oscuro en la historia del narcotráfico. El legado de Griselda Blanco, sin embargo, no terminó con su muerte. Su historia siguió resonando en el mundo criminal, y el impacto que tuvo en el tráfico mundial de drogas todavía se siente hoy. Griselda era una figura compleja, una mujer que desafió las normas y llegó a la cima de un mundo dominado por los hombres, utilizando métodos brutales para asegurar su poder. Su muerte fue el final de su vida, pero el enigma de la historia que creó sigue vivo y se cuenta una y otra vez en libros, películas y documentales. Griselda ya no está, pero su leyenda sigue viva, como una de las figuras más notorias de la historia criminal. La ironía de su muerte fue un símbolo poderoso. El mismo método de ejecución que tantas veces había utilizado volvió para quitarle la vida, poniendo fin a su reinado de una vez por todas. Sin embargo, la muerte de Griselda no borró el impacto que tuvo en el narcotráfico y la forma en que opera el crimen organizado. Su vida, llena de misterios y violencia, dejó una huella imborrable en la historia, y su muerte fue solo el capítulo final de una narración que ya era legendaria. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos aprender realmente de la historia de Griselda Blanco y su legado? El siguiente paso es ahondar en el impacto duradero que dejó en el narcotráfico y la cultura popular. El legado de Griselda Blanco va mucho más allá de la violencia que impuso en Miami o la cantidad de cocaína que manejaba su imperio. Griselda cambió el juego del narcotráfico de manera decisiva, siendo una de las primeras mujeres en ocupar un puesto de liderazgo en un universo dominado por hombres. Su capacidad para manipular el mercado, establecer alianzas estratégicas y eliminar rivales la convirtió en una figura temida y respetada, tanto por sus aliados como por sus enemigos.
El impacto que dejó en el narcotráfico mundial todavía se puede sentir hoy, y su historia continúa siendo estudiada como uno de los ejemplos más notables del poder en el crimen organizado. Griselda fue una visionaria en su manera de mandar. Ella entendió antes que muchos que el mercado estadounidense era el más rentable para el tráfico de cocaína, y fue uno de los primeros en explorar las rutas que inundaban Estados Unidos de droga. Su brutalidad, aunque impactante, fue una estrategia para consolidar el control, y esto la colocó entre las figuras más importantes de la historia del narcotráfico. El misterio de la historia de cómo una mujer, nacida en una de las regiones más pobres de Colombia, logró construir un imperio de esta magnitud, aún fascina a muchos estudiosos. Griselda no solo jugó el juego del poder, lo reinventó. Además de su impacto en el narcotráfico, Griselda Blanco también dejó huella en la cultura popular. Su vida quedó retratada en innumerables películas, series y documentales, convirtiéndose en una leyenda contemporánea. Se la recuerda no solo como una criminal despiadada, sino también como una mujer que rompió barreras y desafió el status quo. Su historia es una mezcla de misterio, curiosidad y tragedia, que sigue inspirando narrativas sobre el mundo del crimen. Sin embargo, esta leyenda también plantea interrogantes sobre los costos de este poder y sobre hasta dónde está dispuesta a llegar una persona para asegurar su ascenso en un mundo tan violento. El legado de Griselda es complejo. Fue pionera, pero su brutalidad y crueldad dejaron una huella imborrable en el mundo del narcotráfico. Su influencia se puede ver en cómo evolucionó el narcotráfico después de su muerte, y muchos de los métodos que implementó se siguen utilizando en la actualidad. Griselda Blanco cambió el narcotráfico para siempre, y su historia sirve como recordatorio de que el poder absoluto a menudo tiene un precio alto. El impacto duradero que dejó va más allá de su vida, y su influencia en el crimen organizado continúa hasta el día de hoy. Pero detrás de su leyenda surge una nueva pregunta: ¿cómo fue retratada su vida en la cultura popular? Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. La figura de Griselda Blanco trascendió las fronteras del mundo criminal y entró en el imaginario popular. Películas, series y documentales retratan su vida, fascinando a generaciones con la historia de una mujer que gobernó el tráfico internacional de drogas con mano de hierro. Fue retratada como una figura compleja, una criminal brutal y una estratega brillante que desafió el status quo y se estableció en un universo dominado por los hombres. Este contraste entre la mujer y la leyenda es lo que alimentó tantas narrativas en la cultura popular, transformando a Griselda en un ícono oscuro. Series como Narcos y películas dedicadas a su vida han intentado capturar la esencia de quién fue Griselda Blanco, explorando tanto su ascenso en el mundo del crimen como la inevitable caída que enfrentó. En muchas de estas obras aparece como una antiheroína, un personaje que, a pesar de sus actos brutales, se deja llevar por la supervivencia y el deseo de poder en un entorno despiadado. El misterio de la historia de Griselda se ha convertido en terreno fértil para guionistas y directores, que intentan descifrar cómo una mujer de origen humilde construyó un imperio que desafió incluso a los mayores poderes del crimen organizado. La curiosidad por la historia de Griselda Blanco también ha cobrado protagonismo en los documentales de investigación, que revelan detalles de su vida real, mucho más allá de la ficción. Estos documentales exploran no solo el lado brutal de Griselda, sino también los dilemas de una mujer que detrás de toda la violencia buscaba el control en un mundo caótico. El interés del público por su vida refleja la fascinación por las historias de poder, tragedia y violencia, y Griselda encarna todo esto. Se ha convertido en un enigma de la historia, un personaje que representa tanto el lado oscuro del crimen como la lucha por el poder, en un sistema que rara vez permite que las mujeres estén en la cima. Sin embargo, es importante recordar que la Griselda de la cultura popular no siempre refleja la realidad.
Las versiones románticas de su vida a menudo omiten las brutalidades de sus crímenes, creando un aura mítica a su alrededor. Aún así, su influencia en la cultura popular es innegable, y el hecho de que su historia se siga contando muestra el impacto que tuvo, no solo en el narcotráfico, sino también en la forma en que vemos el poder y sus consecuencias. Ahora, mientras exploramos el final de su viaje, nos corresponde a nosotros reflexionar sobre lo que realmente nos enseña su historia. Y así, nos acercamos al final de este viaje con una última reflexión sobre cómo el nombre Griselda Blanco nunca será olvidado. Griselda Blanco dejó un legado que perdura en el tiempo. Su nombre, sinónimo de poder y violencia, sigue resonando en el mundo del crimen y la cultura popular. La trayectoria de esta mujer es una de las más notables en la historia del narcotráfico, y su ascenso a la cima, en un entorno brutalmente dominado por los hombres, es una curiosidad de la historia que pocos pueden comprender del todo. Griselda construyó un imperio con mano de hierro, dejando tras de sí un rastro de sangre, pero también de misterio. Su nombre, envuelto en leyendas y verdades, nunca será olvidado. Aunque su vida estuvo marcada por una violencia implacable, Griselda fue, ante todo, una estratega. Sabía cómo jugar el juego del poder con maestría, utilizando el miedo y la crueldad para mantener el control. El enigma de la historia de Griselda es la complejidad de su figura. Una mujer que alcanzó el poder absoluto, pero que también pagó un precio enorme por ello. Su muerte, aunque trágica, no borró el impacto que dejó en el mundo. Al contrario, fortaleció aún más su posición como una de las figuras más notorias de la historia del narcotráfico. Griselda Blanco se ha convertido en un ícono, no solo en el mundo criminal, sino también en la forma en que vemos a las figuras poderosas. Su historia se sigue contando una y otra vez, no solo como una narrativa de crimen y castigo, sino también como una reflexión sobre lo que el poder absoluto puede hacerle a una persona. Griselda no fue solo una criminal, fue una figura que desafió los convencionalismos, traspasó los límites y escribió su nombre en la historia de manera imborrable. Su vida, llena de misterios, se convirtió en una advertencia, pero también en una curiosidad de la historia para quienes buscan comprender qué lleva a alguien a gobernar a través del miedo. Finalmente, el relato de Griselda Blanco nos deja una reflexión. ¿Qué importa realmente al final de una vida de poder? Su nombre sobrevivió, su leyenda sigue viva, pero el coste de este poder fue altísimo. Su historia sigue siendo un enigma de la historia moderna, y el nombre de Griselda Blanco será recordado no solo como la reina de la cocaína, sino como un ejemplo de los extremos a los que puede llegar una persona en busca de poder. Y así terminamos este viaje, conscientes de que el legado de Griselda, para bien o para mal, aún persiste en las sombras de la historia. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.